Pasan Cosas junto a Lu Trincheri y toda la banda. También arriba está Robert Calvi en el máster de la emisora, Gonza Verón en operación de video, Jessy Lunguni en boletines. Un equipazo, somos muchísimos los que trabajamos para hacer cada día el aire de Santa Fe. Agu querido, novedades que comentamos en el arranque del programa sobre el tema Vicentín, actualización del día de hoy. Lo que comentábamos en el inicio del programa, que es una de las noticias del día, que es que la justicia básicamente desplazó al directorio de Vicentín, intervino la empresa por 120 días, es lo que habíamos mencionado en el día de hoy. La medida la dictó el magistrado de Reconquista, Fabián Lorenzini, y quedan a cargo de esta intervención el contador Andrés Jocron y el abogado Guillermo Newdenberg. Así que esas son las novedades de Vicentín dentro de un marco de noticias que ya viene brindando toda la cuestión Vicentín. Y decíamos en el arranque que íbamos a tratar y recordar cómo fue el nacimiento, el génesis, en definitiva, de toda la situación Vicentín. Vamos a dialogar con Claudio Lozano, economista, ex director del Banco Nación. El primero, si no uno de los primeros en advertir el estrés financiero. En aquel momento, a fines del año 2019, estrés financiero que ya tenía Vicentín, que era un pagadío fraudulento. Recuerdo esa apreciación, que tenía como principal víctima a la entidad financiera oficial. Claudio querido, Claudio Lozano, a él saludamos. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. No, por favor, muchísimas gracias a vos por estos minutos con nosotros aquí desde la ciudad de Santa Fe. Bueno, Claudio, ¿qué recordás de esa primera advertencia que hiciste a finales del año 2019? Bueno, ni bien ingresamos al directorio del Banco Nación y tuvimos un informe sobre la situación del banco, lo primero que se destacaba es la exposición brutal que tenía el Banco Nación, con un crédito de unos 300 millones de dólares que superaba todos los límites y normas establecidas, tanto internas del banco como las que tenían que ver con el propio sistema financiero, que establece relaciones que no se deben alterar entre lo que de alguna manera representa el total de deuda de una empresa respecto al patrimonio del banco. Claramente llamaba la atención eso, y al bucear en lo que había ocurrido nos encontramos con que estábamos frente a una verdadera estafa en la que habían participado de un lado el grupo empresario Vicentín y del otro lado las autoridades que en ese momento estaban al frente del Banco Nación. Fundamentalmente, en ese momento estaba como presidente del banco Javier González Fraga, y estábamos en el marco de la gestión Macri, digamos, con niveles de connivencia muy claros, digamos, de esa gestión con los intereses del grupo empresario. La relación, aparte, tenía que ver con que algunos de los integrantes del directorio de Vicentín, el caso de Paduan concretamente, al mismo tiempo eran, digamos, autoridades del PRO en la provincia de Santa Fe. También vimos que Vicentín era uno de los principales aportantes, no, el principal aportante de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Y en ese marco eso había permitido que la deuda que en todo caso había terminado tomando Vicentín respecto al banco estuviera muy por encima de los límites normativos que el propio banco establece. Claro. Eso se había violado taxativamente, y al mismo tiempo también se había violado las normas que establece el sistema financiero, básicamente a través del Banco Central. Y como nota de color, lo que también pudimos observar es que Vicentín, que tenía como garantía para, digamos, repagar el crédito, una cuenta por la que entraban los dólares de las exportaciones de Vicentín, en esa cuenta ingresaron hasta, digamos, pocos días antes de que nosotros llegáramos
al Banco Nación habían ingresado 791 millones de dólares. Recordemos que el crédito del Banco Nación a Vicentín eran de 300 millones, con lo cual era una cifra en el ingreso de divisas que había tenido en esa cuenta que alcanzaba para cancelar el crédito. Como vuelvo a decir, esta cuenta era una cuenta de garantía, por lo tanto, Vicentín no podía sacar los dólares de ahí si no era con el consentimiento de las autoridades del Banco Nación. Bueno, ese consentimiento existió, esos dólares salieron de la cuenta y consecuentemente el Banco Nación se quedó con toda la deuda y poco después tuvimos la convocatoria a acreedores, digamos que en todo caso llamó el Grupo Vicentín. Básicamente en una estrategia que tomó ese grupo desde el año 2012 en adelante, que fue comenzar a sacar lo que era la cabeza del grupo empresario de Argentina a Uruguay, y en ese proceso la empresa Vicentín en Argentina lo que hacía era tomar deuda para alimentar el financiamiento del grupo, pero sin ningún tipo de correlato con las actividades que la empresa llevaba adelante. Claro. También pudimos percibir que la empresa le había ido muy bien, es decir, había sido una empresa con crecimiento superlativo de las exportaciones y que francamente resultaba inentendible por qué razón no había podido afrontar los pagos que en todo caso tenía. Y básicamente esto tenía que ver con la derivación permanente de fondos al exterior por parte del Grupo Vicentín. Así que en ese sentido los señalamientos nuestros tenían que ver con dos cosas. Primero, Vicentín no había tenido ningún tipo de situación crítica como para no poder haber afrontado el crédito. En todo caso, si tal situación crítica existía, es porque los fondos habían sido derivados por fuera del objetivo para el cual se habían tomado. Y en segundo lugar, lo otro que también percibimos es la connivencia directa de las autoridades del banco con el Grupo Vicentín y te diría del propio Mauricio Macri con el Grupo Vicentín, que en todo caso permitió que se violara las normas internas del banco y del sistema financiero y que además los fondos que estaban en esta cuenta que estaba embargada, era una cuenta en garantía, directamente se pudieran sacar sin ningún tipo de problema. Todo eso es lo que de alguna manera denunciamos y teníamos una situación en donde el Banco Nación era el acreedor privilegiado de Vicentín, el principal acreedor, y teníamos la posibilidad, a partir de todos los elementos disponibles, de haber llevado adelante la recuperación de esos fondos sobre la base de haber discutido tanto con los productores como con las cooperativas agropecuarias que habían sido estafadas por Vicentín, haber discutido la recuperación de la empresa sobre la base de crear una empresa mixta, claro, digamos, del comercio exterior, digamos, que hubiera sido muy importante para regular el ingreso de divisas en nuestro país en un comercio tan opaco como es el comercio de granos y en donde se fugan tantos dólares que son realmente fruto del trabajo argentino y que no ingresan al país. Lamentablemente eso que teníamos como posibilidad por vía de las diferentes maniobras que hizo el gobierno luego de Alberto Fernández, la verdad que no se pudo concretar, lamentablemente porque primero no se tenía una decisión clara de avanzar, cuando se avanzó mal, porque la expropiación que se planteó estaba mal hecha y consecuentemente luego se terminó retrocediendo a pesar de que claramente el comportamiento del grupo empresario y demás era un comportamiento absolutamente delictivo que permitía todas las posibilidades para dar una discusión seria ante la sociedad sin ningún tipo de problema, como lo muestra la evolución que ha tenido el caso a nivel judicial. Hoy Vicentín y sus autoridades están absolutamente penalizadas por el avance judicial, lo cual demuestra que claramente había
razones más que suficientes para hacer lo que debería haber sido hecho. Lamentablemente hoy estamos a las puertas de que Vicentín quede en manos de, digamos, una asociación entre Bunge y Bor y Glencore, que terminarían quedándose con prácticamente el 20, el 25% del total de las exportaciones argentinas. Claudio, te consulto, a ver, para una consulta concreta. Del dinero que le prestó el Banco Nación a la empresa Vicentín, ¿de eso no volvió ningún centavo o hubo una parte que sí se fue devolviendo? No, la verdad que ahí se fueron devolviendo partes muy ínfimas. Digamos, a partir de que nosotros ingresamos, había algunas, además de esta cuenta en garantía, había algunos fondos vinculados a las actividades de Vicentín, algunos en dólares y otros en pesos, que Vicentín estaba obligado a remitir al banco. Los fondos, las garantías que había en dólares se habían eliminado, nos quedaban una serie de fondos vinculados a ciertas ventas que Vicentín hacía en pesos y eso se fue recuperando, pero contra el muerto de cerca de 300 millones de dólares. ¿Y ese dinero dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Cuál es la especulación que tienen ustedes? ¿Cómo? Ese dinero, ¿dónde está lo que no se terminó pagando? ¿Cuál es la especulación? Bueno, digamos, Vicentín es un grupo empresario que tiene una multiplicidad de empresas y tiene varias localizaciones en el exterior, tanto en Europa como en Panamá y demás. La verdad que claramente fueron fondos derivados por fuera de la razón por la cual se otorgó el crédito. El crédito era, este es otro de los problemas, era la financiación que se le daba a Vicentín Argentina para exportar a Vicentín Uruguay. Claudio. Uno financia un crédito al interior de un mismo grupo, entre una empresa del grupo y otra empresa del grupo, lo que termina pasando es que se pierde la constancia del destino de los fondos. Claudio. Básicamente, Uruguay servía para que Vicentín declarara en Uruguay las exportaciones que no declaraba acá. La triangulación que realizan las empresas exportadoras en el eje Rosario-Montevideo tiene que ver con declarar en Rosario por debajo de lo que efectivamente sale. Por esa vía tienen que liquidar menos retenciones y pagar menos impuestos a las ganancias, y la declaración final termina haciéndose en Montevideo, donde terminan quedando parte de los dólares que deberían quedar en la Argentina. Imagino que siendo una empresa tan cotizada a nivel internacional, seguramente no se caiga, que alguien rescate a Vicentín de alguna forma o alguien esté interesado en comprarla. Creo que tratar de entender eso va a ser importante también. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si Vicentín verdaderamente se cae? No solamente para la economía aceitera de la provincia y del país, sino para los puestos de trabajo de una ciudad como Avellaneda, aquí en la provincia de Santa Fe, otra localidad un poco más pequeña como es Ricardone, aquí también en la provincia de Santa Fe, si una empresa de estas características cierra sus puertas y se marcha. En primer lugar, hay que dejar en claro que uno de los grupos empresarios que participa para quedarse con Vicentín es un viejo socio de Vicentín, que es Glencore, a través de Viterra, que es socio de Vicentín en una fábrica de molienda de soja acá en la Argentina muy importante, de las principales a nivel mundial, que es Renova. Renova, que era de alguna manera la joya de Vicentín, porque Vicentín tenía un 50% de participación accionaria y Glencore tenía el otro 50%. Al momento de producir el concurso de acreedores, días antes, Vicentín le vende buena parte de sus acciones a Glencore, de manera tal de que esa joya de la abuela, que realmente era la más valiosa, quedara fuera del concurso. Y Glencore, que era socio de Vicentín en esto, en casualmente la empresa más importante que el grupo empresario tenía, es quien va a tomar control sobre Vicentín en el marco de las negociaciones que se vienen haciendo. Con lo cual,
Vicentín es rescatado por su propio socio. Ahí obviamente van incorporados los dueños de Vicentín en esa discusión. Es un mecanismo que permite completar el fraude que efectivamente hicieron. Ahora, lo que también es cierto es que al tomar control Glencore asociado a Bungibor, seguramente eso va a implicar una reconversión del grupo Vicentín, donde seguramente partes de lo que era Vicentín en la Argentina, seguramente pasarán a mejor vida. Todo lo que era el nodo norte de la empresa del grupo Vicentino, de la empresa Vicentín, aquí era un sector que de alguna manera no tenía perspectiva dentro del esquema de negocios de quienes querían quedarse con la empresa. Así que, como siempre, estos procesos de absorción, de extranjerización, van a dar como resultado que parte de las líneas de producción que tenía Vicentín seguramente no van a seguir, lo cual va a implicar que algunas zonas de la provincia y alguna parte de la ocupación de Vicentín indudablemente se va a resentir. Todo esto pasa porque en su momento, cuando teníamos todos los elementos para habernos quedado con la empresa en sociedad con los productores y los trabajadores, efectivamente no se llevó adelante. Hoy estamos pagando el precio de no haber hecho lo que había que hacer en el momento en que se gobernó el país, y donde también, además esto es bueno decirlo, en aquel momento uno de los que tuvo una intervención sumamente negativa frente a cómo intervenir sobre Vicentín y que terminó defendiendo prácticamente los intereses de sus dueños fue el propio gobernador Perotti de la provincia de Santa Fe. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, hoy hubo novedades importantes del tema Vicentín y queríamos conocer también un poco el nacimiento de Génesis. Sabemos que fuiste muy importante en detectar este estrés financiero que sufría Vicentín con una manera de pagadío fraudulento, si se quiere, que tenía como principal víctima a esta entidad financiera oficial como el Banco Nación, del cual fuiste exdirector. Un fuerte abrazo, te mandamos un gran saludo y gracias por tu tiempo, Claudio. No, gracias a ustedes, y solo dejar en claro que lo que se repite con estas experiencias es la capacidad que tienen algunos sectores del poder económico y de los principales grupos empresarios frente a la connivencia de sectores vinculados a determinados sectores políticos y al accionar del Estado, que usufructúan recursos públicos en favor exclusivo de sus intereses. Acá, lamentablemente, lo que pasó durante la gestión del gobierno de Macri y la dirección de González Fraga al frente del banco fue no defender los intereses de la sociedad argentina. 93 cooperativas agropecuarias, 1.500 productores, todos estafados, y muchos trabajadores de 3 sindicatos distintos absolutamente en situación de incertidumbre con lo que pueda pasar con Vicentín. Claudio, querido, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre. Claudio Lozano, economista y ex director del Banco Nación, ha pasado por nuestra Santa Siesta. Enseguida volvemos. En todo lugar. En